Yo siempre digo que una corrida de toros es mucho más que lo que queremos decir, es mucho más. Ahora hay una corriente para mí un poco light, un poco suave, que quiere decir que los toros son arte. No, los toros es mucho más que arte. Los toros es una forma de entender la vida. Esto para mí sí tiene una enseñanza que venimos hablando, que hay que aproximar a la juventud a este espectáculo. Eso hemos perdido unos años que ya no tiene solución, pero hay que aproximarla, porque es que el relevo generacional no existe. Haciendo visajes con la mirada para ahuyentar la impertinencia de los insectos, hermanándose fugazmente con el compañero ocasional o enviando discretos mensajes a quien oírlos quisiere, encontramos al toro encastado por antonomasia, el perteneciente al que sin duda es el gran suceso ganadero del siglo XX. Estamos frente a los albacerradas de Victorino Martín Andrés. Realmente, los toros que agrisan con su piel el árido paisaje de la finca Las Tiesas de Santa María, situada en el término municipal del pueblo cacereño de Portezuelo, dentro de la muy taurina comarca de Coria, constituyen la sublimación del primitivo encaste, es decir, han reconvertido a los albacerradas en victorinos, superando por elevación el crédito de un hierro y una divisa que en apenas 8 años de existencia también disfrutó de su tiempo de gloria. El principal nexo de unión que se percibe entre los arcaicos albacerradas y estos espléndidos ejemplares es el tono de su piel dentro de la variedad del cárdeno y la disposición ofensiva de su cornamenta, amén de una intrínseca coincidencia en la composición de su sangre brava, la de Saltillo en abrumadora mayoría, anegando el componente de Ibarra, pero los victorinos también han modificado la tipología hasta el punto de haber consolidado un sello propio. Estos son toros de saca de Vitorino, ya son corridas preparadas para lidiarse. Esta en concreto va a ir a la feria de Bilbao. Y por supuesto es cabecera de camada, son toros muy en el tipo de lo que es el encaste. Hay toros cárdenos, negros y entrepelados, que es lo característico del encaste, sobre todo los negros y los entrepelados. Son animales de talla media, muy descarados de cara. Los ojos son un poquito más frontales que en otros encastes, tienen los ojos más frontales, mientras que otros encastes lo tienen más lateralizados. Son de lomo recto, muy musculados, se les ve muy ágiles, muy sueltos de carne. Y hay una característica también típica de este encaste, piensa que esto es Saltillo derivación albacerrada, y característico es que son degollados de papada, casi no tienen papada,
a diferencia de otras líneas ganaderas. La denominación albacerrada proviene de la muy célebre vacada que se formó en el seno de una transacción fraternal, la que protagonizaron el conde de Santa Coloma y su hermano el marqués de Albacerrada, don Hipólito Queralt y Fernández Maquieira, este bigotudo caballero que tuvo un disfrute fugaz de su ganadería, al igual que su avispado comprador, un hombre de alforjas y marranos llamado José Bueno. Durante medio siglo, los albacerradas merodearon por los prados sevillanos del marqués y por los extremeños y serranos del Bueno de don José y sus herederos, hasta que fueron recogidos por unas inmejorables manos ganaderas. Es cierto que en nuestra familia, sobre todo mi padre y después nosotros, le hemos puesto un sello característico de tal forma que tú ves un toro y por su morfología externa puedes decir es un vitorino, ¿no? Pero yo en eso soy más conservador. Yo creo que nosotros lo que hemos hecho ha sido seguir conservando las características del encaste saltillo derivación albacerrada, porque un vitorino mantiene tanto morfológicamente como de comportamiento las características los rasgos fundamentales que caracterizan a ese encaste. A la vista de la estampa que presentan estos soberbios ejemplares, conviene hacer referencia al periplo que hubieron de recorrer los ganados del marqués desde que su hermano, el conde de Santa Coloma, le endosara un desecho del cruce de sus vacas y barreñas con dos machos de Saltillo. La transacción se llevó a efecto el 11 de junio de 1912 y fueron 173 cabezas de ganado las que se llevó el de Albacerrada a su finca Mirandilla en el pueblo sevillano de Gerena. Muy poco tiempo estuvo don Hipólito ejerciendo de ganadero. Un infarto lo fulminó en 1920 y su viuda, doña María Luisa López, se dejó seducir por las monedas que el tratante de porcino de Palazuelo de Bedija le echó sobre la mesa de su despacho. Emigraron los toros y las vacas con el hierro y la divisa de Albacerrada desde Mirandilla a Monteviejo, pero el paleto de Valladolid también fue un ganadero efímero y sus herederos, sobrinos de su esposa Juliana Calvo, un pequeño desastre como criadores de bravo. En esas condiciones, avizoró la ganadería un hombre de campo, esta vez de Galapagar, logrando convertirla en el paradigma del toro bravo. Toda una proeza. El vitorino es la alternativa al monoencaste. Es el toro, pero eso hay que agradecérselo a un loco romántico que se llama Victorino Martín Andrés, que he tenido la fortuna de que sea mi padre. Porque cuando él compra el primer lote en el año 60 de esta ganadería, estaba ya destinado al matadero, lo compró a precio de carne, nadie creía en él. Entonces él, después de mucho trabajo, de una apuesta de futuro contracorriente y de mucha afición y también hasta de suerte, ¿por qué no decirlo?, pues ha conseguido que el aficionado y hasta incluso el público, el espectador, valoren mucho este toro que es de un encaste en peligro de extinción, y se puede decir que es un poco la alternativa, es un poco el contrapeso al monoencaste y al toro parladeño. Cornalonas y vareadas, con sus patas de acero corrugado, finas y duras como el coral. Así son las hembras que se mueven nerviosas entre las retamas de las tierras aledañas a las tiesas de Santa María. Son las hembras de esa sublimación del encaste Albacerrada, las madres de un toro de perfiles anatómicos singulares, imponente seriedad, carnes redondeadas y apretadas, cuerna pulida y mirada agresiva. Es el toro que suele crear en el ruedo ese factor emocional imprescindible en nuestra fiesta. El comportamiento de estos toros en la plaza es muy peculiar. Primero, son toros con mucha movilidad, eso les define y les caracteriza. También son toros que suelen tener una fijeza muy alta, muy elevada, son toros muy fijos, muy serios, su comportamiento en la plaza es muy serio, suelen humillar mucho y luego son animales que venden muy cara su vida, son toros criados pensando en el espectador, más que en el hombre que se ponen delante, son toros criados para el aficionado. Entonces son animales que no se les puede perder la cara en ningún momento, hay que tener puestos los 5 sentidos durante toda la lidia
y luego son animales que son muy exigentes, te exigen una dedicación y sobre todo una entrega y un esfuerzo mental superior al de la mayoría de encastes. Galopando por el territorio que les tiene asignado el ganadero, las vacas victorinas apuntan con sus largos cuernos al cielo de Extremadura, como si quisieran hacer valer una leyenda apócrifa según la cual el conde de Santa Coloma desechó lo muy asaltillado, es decir, los productos del cruce que daban aparatosa cornamenta, carnes fibrosas y agresivo temperamento, y lo empaquetó en el lote que hizo la ganadería de su hermano, el marqués de Albaserrada. Con el lento y largo correr de los años, puede ser que el histórico conde ganadero hiciera un gran favor a la fiesta de los toros, porque gracias a su arbitraria y discutible decisión se han podido recuperar los golpes rojizos en la piel cárdena de estas vacas y becerros, un cromatismo que pudiera recordar su remota procedencia lesaqueña. En cualquier caso, el viejo linaje de Albaserrada, encarnado en el amplio hato de Victorino Martín Andrés, ya tiene personalidad propia. Tan es así que su hijo Victorino Martín García, veterinario de profesión y novillero en sus años mozos, orgulloso de la obra familiar y enamorado de la fiesta de los toros, quiere rematar su personal faena con una proclama tan emotiva como filosófica. Yo siempre digo que una corrida de toros es mucho más que lo que queremos decir, es mucho más. Ahora hay una corriente para mí un poco light, un poco suave, que quiere decir que los toros son arte. No, los toros es mucho más que arte. Los toros es una forma de entender la vida. Los toros es una metáfora de la vida. Cuando nosotros venimos a este mundo no sabemos nada, no sabemos ni de dónde venimos, ni a dónde vamos. Necesitamos pautas de conducta y un poco bastones que nos guíen, que nos marquen el camino. Entonces, los que nos hemos criado en la cultura del toro tenemos la fortuna de que, además de los patrones de conducta que tiene una persona normal, como pueden ser la educación familiar, la educación del colegio, la religión, tenemos las pautas de conducta que nos marca el toro con su comportamiento y la corrida de toros, y los valores eternos que la tauromaquia ha guardado para los que tenemos la fortuna de haberla conocido y habernos criado en ella. La otra ganadería en la que se pueden encontrar becerrillos con pelos de tonos anaranjados que irán cediendo espacio a la capa cárdena definitiva y vacas que lucen tremendas arboladuras es una escisión de la anterior, o si lo prefieren, una prolongación de la misma con distinta ubicación y, por supuesto, diferente criterio en lo que a la crianza, manejo y selección del ganado se refiere. Estamos en Los Alijares, una finca propiedad de Adolfo Martín Escudero que se tiende en la franja central de la muy ganadera comunidad autónoma de Extremadura, también en tierras de Cáceres, pero fronterizas con las de Badajoz, englobadas dentro del término municipal de un pequeño pueblo llamado Escurial. Las vacas que aquí se reúnen en pequeñas manadas y los toros que comen aparte también son la genuina representación del encaste Albaserrada, puesto que son manojos extraídos de la misma cepa, la que plantara en Gerena el señor marqués. Aquí tenemos 5 lotes de 60 vacas aproximadamente cada lote, que se compone, son 300 vacas, que son las que tiene la ganadería ahora mismo, vacas madres. En cada lote suele haber vacas más viejas y más jóvenes. Nosotros estos lotes siempre los llevamos independientes por sanidad y por manejo. En la hora de los saneamientos, cuando las vacas están hermanadas en los corrales se pegan mucho menos. Y bueno, pues tienen su respectivo semental, que se lo quitaremos ahora a final de mes. Hasta el último decenio del pasado siglo, los hermanos Martín Andrés caminaron juntos, de forma especialmente activa Adolfo y Victorino, pero una vez producida la ruptura entre ambos, aun manejando idéntica materia prima, crearon toros diferentes. Los victorinos presentan armónicos perfiles, agalgados y cornamentas veletas o cornipasas. Los Adolfos son más enterizos, largos de patas, anchos de sienes y, por tanto, más proclives a desarrollar una conformación de defensas que recibe el nombre de paliabiertas.
Este variado muestrario de Adolfos, con sus miradas negras y sus capas grises, bien podrían considerarse un muestrario de perlas sin cultivar, es decir, de toros sin lidiar que van apareciendo sobre el escenario de la dehesa para hacer manada y recogerse en el perdedero que entrevera encinas, arbustos y matorrales. De todo lo expuesto se deduce que la ganadería que regenta Adolfo Martín Escudero es la segunda gran rama que se deriva del tronco Albaserrada, sin perjuicio de que en las cercanías de Gredos y en el Valle del Tiétar, la ganadería de José Escolar Gil, creada con un pequeño lote de vacas victorinas, mantenga también la legitimidad de este encaste, y últimamente se haya exportado a México un goterón del mismo con las pajuelas que Victorino regaló a su amigo José Chafic. Lo importante es que todavía se mantiene vigente, corregido, aumentado y mejorado uno de los linajes más emblemáticos de nuestra cabaña brava. Este es un encaste que es un cruce de Saltillo con Ibarra, que este año hará 100 años que el conde de Santa Coloma le pasó a su hermano la ganadería, el marqués de Albaserrada. Desde ese momento tomó la denominación como toro de Albaserrada. El marqués recibió de su hermano el conde de Santa Coloma lo más puro de Saltillo, o sea, lo más puro de Saltillo dentro del cruce. Entonces aparecen las dos ramas, aparece el toro de Saltillo y en menos proporción el toro de Ibarra, porque nosotros quizá hemos seleccionado más buscando el toro de Saltillo, que nos gusta más, pero es un conglomerado de sangres juntas, en las cuales aparecen las dos sangres, Saltillo y Ibarra. La mirada penetrante de los Albaserradas es probablemente lo más significativo de su aspecto, y es esa pupila negra y brillante la que incomoda extraordinariamente a los toreros, pero también la que en aquellos toros que rompen a embestir no se aparta de la tela roja que tanto le excita, a la que persigue sin tregua ni desmayo. Esa cualidad, esa fijeza o contumacia en no apartar la vista del engaño, es uno de los valores más cotizados de este encaste. Cuando uno de estos toros hocica sobre la arena y mantiene fidelidad al trazo que le marca el torero con el utensilio que maneja, el arte del toreo cobra una especial dimensión. Es indudable que los hierros impresos a quemazón en las pieles cárdenas de las reses pertenecientes a las ganaderías de Victorino y Adolfo son el testimonio más auténtico de la pervivencia del encaste Albaserrada. Otras ramas de la misma procedencia, más quebradizas, se han ido perdiendo por los vericuetos de transacciones fragmentadas. Tal es el caso de la porción heredada por Roque y sobre todo Bernardo Escudero, sobrinos de José Bueno, que llegó a poder del duque de Pinohermoso y acabó lidiándose en festejos populares. Adolfo Martín Escudero, al igual que su pariente Victorino, ha procurado adecuar sus albaserradas a las exigencias de la lidia, los gustos de los públicos y las normativas actuales. Rebasar con creces los 500 kilos de peso parece cuestión de obligado cumplimiento, algo que no siempre pueden asimilar los toros de este encaste. Es un toro que está teniendo problemas también mucho en los reconocimientos por los pesos, porque es un toro muy fino que pesa poco. Por eso el toro de Albaserrada es más grande que a lo mejor el toro de Saltillo solo, y más grande y más cornalón. Pero hoy tenemos unos parámetros que, independiente de la morfología de cada toro, que está muy bien, que nos dicen que son encastes que no se pueden perder, pero luego tienes que aparecer en la plaza con un toro con un peso a lo mejor muchas veces mayor de lo que es este peso, y si no, no vale. O sea, tenemos que adaptarnos al momento. En una economía de mercado a la que está sometida la cría del toro bravo de nuestro tiempo, las modas juegan un papel indiscutible. Tal es el caso de las fundas en los cuernos del toro, más que moda, modalidad a la que ha sucumbido Adolfo Martín, porque los pitones en romos ya no son tolerados en ganaderías de prestigio, y menos aún en las que tienen justa fama de astifinas arboladuras. Bien es cierto que el ganadero no protege a todos los toros con el profiláctico al uso. Algunos por su conformación córnea no lo necesitan, pero no quiere arriesgarse a perder un hermoso toro de imponentes pitacos por los percances fortuitos y habituales del campo bravo.
Las fundas serán inocuas siempre que se tomen las debidas precauciones y, sobre todo, permitan a estos toros expresar su genuino carácter desde que salen hasta que mueren en el ruedo. El toro de salida, pues lo que hace es arrancarse a lo que se le enseña, y el toro hay que enseñarle que vaya rompiendo. Muchas veces hay que andarlos para atrás para que el toro se vaya cedando. En fin, debe ser un toro que los capotes de toro se tienen perfectamente, otros menos. Suele ser un toro bravo en el caballo, que se suele emplear, puyazos, meter los riñones se emplea. El comportamiento suele ser siempre un toro que humilla mucho, un toro alegre, pero un toro listo que tiene mucha tendencia a aprender. O sea, estos toros no puedes nunca empezar a meterlos para adentro, porque la tendencia es meterlos para adentro. Si empiezas metiéndolos para adentro, a lo largo de la lidia, pues se va metiendo y llega a la muleta, y a lo mejor tendría pocos pases. Siempre hay que ayudarlo pensando en los 25 o 30 pases que tiene en la muleta finales. Cuando empiezan con esa temple, con ese ritmo y con esa clase, cuando es el toro bueno, porque es un toro que nunca puntea, siempre va rompiendo para adelante, en las mejores condiciones para poder triunfar con él. Porque si el toro, a base de muchos capotazos, aprende mucho, luego llega a la muleta y se pone complicado. Con el oscuro telón de fondo de la Sierra de Montánchez, en las llanadas salpicadas de roca que se extienden sobre las últimas estribaciones, los futuros cuatreños que se hierran con el viejo grafismo familiar de la V y se anunciarán en los carteles a nombre de Adolfo Martín Andrés, padre que fuera del actual ganadero, consumen su período de crianza, ajenos a la riqueza histórica de su sangre brava. Este es el tipo de toro que cumple una doble función en los Alijares: conservar la herencia genética de un ilustre linaje y colmar las expectativas de su propietario en lo que al concepto de la fiesta y del toro de lidia se refiere. Todo un privilegio. Yo soy aficionado de toda mi vida, aparte de ganadero, soy aficionado. Yo tengo este toro porque es el que me gusta. Tenemos un toro que cubre las expectativas del aficionado, pero cuando sale un toro bueno, embiste mejor que cualquier ganadería comercial, pero mejor, o sea, con más entrega, con más, humilla más, tiene más temple, no puntea. Lo que pasa es que también sale el malo, ese es el problema. Y los toreros lo que no quieren hoy, ni en pintura, es el malo. Quizá hay un problema también, y es la falta de educación del público, la falta de afición, porque si sale un toro malo, se lo lidia, se lo machete y se lo mata. Pero es que querrán que a ese toro le peguen los naturales del toro bueno, y eso es inviable. Para completar el estudio del encaste albacerrada, es obligado añadir que el primer hato de bravo del célebre marqués fue reciclado más que refrescado por la viuda del tratante vallisoletano en el año 1930, al adquirir al conde de Santa Coloma 92 jóvenes vacas de la rama más asaltillada y después de la guerra civil un semental y 50 novillas a Joaquín Buendía. Fue el último esfuerzo de Juliana Calvo por revitalizar su depauperada ganadería. Actualmente, en manos más expertas, los toros oriundos de aquel desecho son garante de emociones por las virtudes e inconvenientes que conlleva la casta brava. Esa transmisión que te tiene que transmitir arriba, que creo que se ha perdido mucho, y los ganaderos hemos hecho un toro muy bueno, cada vez más noble, más dócil, más... Ahí nos hemos pasado buscando el toro. Hoy es el toro, ganaderías que ves al toro, que lo mismo da ponerle la muleta aquí que aquí, el toro pasa fácil. A mí ese toro me aburre como aficionado. A mí me gusta el toro bueno, que haya que hacerle las cosas bien hechas. Engancharlo, templarlo, llevarlo, y cuando te equivocas, pues el toro te coge. La obligación del toro es coger desde que sale. Yo lo que está claro es que es el toro que me gusta. La crisis la tenemos todos. Quizá de la crisis hay que sacar enseñanzas. Tendremos que seleccionar más. Quizá aquí ha habido un momento de bonanza que esto se ha ido hinchando el número de corridas, que tampoco era normal. En cualquier sitio hay una corrida de toros, en cualquier pueblo de 200 habitantes una corrida de toros, no es normal. Entonces, bueno, esto tendrá que otra vez reconducirse,
y quedarán los que tengan que quedar. O sea, lo triste de esto es que a lo mejor habrá muchos que con mérito se queden en el camino, pero bueno, la vida es así de dura, ¿no? Y bueno, lo que tenemos que pensar es que esto para mí sí tiene una enseñanza que venimos hablando, que hay que aproximar a la juventud a este espectáculo. Abundando en estas cuestiones y ratificando el deseo del ganadero, parece imprescindible ejercer una labor pedagógica en las nuevas generaciones para que entiendan la función y el sentido de la existencia de este bellísimo animal, cuya variada cardenez se enseñorea del paisaje. A ellas especialmente queremos transmitir nuestro mensaje de respeto y admiración por esta especie de bóvidos astados, única en el mundo, que se reparte por nuestras dehesas, encarnando una riquísima diversidad de estirpes que se enfrentan al hombre en la más apasionante de las lides y permiten la maravilla del toreo.